¿Alguna vez te has preguntado cómo expresar el subtexto de una historia de forma visualmente atractiva? La clave está en el color. La introducción del color en el cine marcó uno de los hitos de su historia. La tecnología que permitió dividir la luz en 3 canales, rojo, verde y azul, ha sido fundamental para el desarrollo de este arte y su narrativa. Una innovación tan importante como la introducción del sonido o incluso el cine digital. Nos ha permitido contar mejores historias. Color es un excelente recurso para los cineastas. Esto se debe a 3 razones principales. La primera es que el color puede servir para enfatizar emociones en alguna escena específica. La segunda es que el color puede servir para desarrollar un tema o crear una ambientación en alguna escena específica o en toda la película. Y la tercera es que el color puede servir como un signo y demostrar un significado. En este video veremos por qué el color es tan importante y cómo ha sido tan efectivo para desarrollar historias en el cine. Pero sobre todo, te enseñaré una forma en la que tú puedes aplicar el color para desarrollar tus narrativas y crear mejores experiencias audiovisuales. Fue la empresa Technicolor quien introdujo el color al celuloide en la historia del cine. Inicialmente se trabajó en un sistema bicrómico, donde se aplicaba un filtro para cada color. En 1932 se añadió un tercer color, resultando en la mezcla de rojo, verde y azul. Este sistema tricrómico permitía acceder al espectro completo de colores. Finalmente, el cine tuvo su nuevo gran hito histórico. Un ejemplo simbólico fue la película Gone with the Wind. Desde ese entonces y con el paso del tiempo, los cineastas han desarrollado formas creativas para utilizar el color en sus películas y así denotar algún tipo de subtexto o enfatizar algún momento clave de la narrativa. Esto se debe primordialmente a que el color nos afecta de forma psicológica. El color azul puede brindarnos una sensación de paz y armonía. Por el contrario, el rojo puede causar una sensación de tensión o peligro. Por otro lado, el color es un excelente signo. Un signo es un objeto, fenómeno o acción material que representa o sustituye a otra. Así, el color puede convertirse en un símbolo con un significado específico para la historia en cuestión. Además, el color es un excelente recurso para construir una escenografía, la cual puede reflejar rápidamente el estado emocional de un personaje, incluyendo su personalidad u otras características clave. Esencialmente contribuye para demostrar el tema principal de la película o bien temas específicos de cada escena. Con la llegada del cine digital, esta nueva tecnología introdujo a los sensores, los cuales eran mucho más eficientes para procesar el color. Primero, la luz visible pasa por un filtro infrarrojo, después pasa por un filtro de color específico, ya sea rojo, verde o azul. Y por último, el resultado de cada filtro de color se proyecta en un sensor más pequeño, donde se convierte la luz en energía eléctrica. Así se presenta un problema intrigante: ¿cómo utilizar el color de forma efectiva para contar historias? Ya hemos introducido brevemente los 3 factores importantes que contribuyen a que el color sea un excelente recurso narrativo: el factor psicológico, su eficacia para construir temas y su uso como signo. En un sentido más general, el color puede contribuir para generar una atmósfera. Los tonos azules pueden ser parte de una atmósfera de invierno, o bien los colores cálidos pueden ser parte de una atmósfera de verano. Con estas ideas en mente, los cineastas tienen que tomar decisiones para ver qué es lo que mejor amerita para ese momento en la historia. Tienen que utilizar el color de una forma estratégica, combinando su factor psicológico, su capacidad para crear una ambientación o un tema, y su capacidad para servir como un signo que está en función de algo más complejo de la historia. La clave está en el balance, es decir, este equilibrio en cada uno de estos factores, para llegar al impacto emocional que queremos en el espectador. Veamos un par de ejemplos para cada caso. Primero, abordemos la psicología del color. De acuerdo con Eva Heller en su libro Psicología del color, se establece que el azul es el color preferido. Se relaciona con la simpatía, armonía, amistad y la confianza. Además, el azul es distante. Esto se debe a que sabemos que el cielo es azul. Los colores que están más lejanos tienden a verse azulados. De igual forma, puede enfatizar emociones relacionadas con la tristeza. Ahora veamos el uso del color azul en una película, The Return. Esta película rusa habla acerca de un padre que está ausente y de repente un día regresa para estar con sus hijos. Por consiguiente, la atmósfera principalmente está retratada con este tono azul, debido a la distancia, a la lejanía y a la frialdad que tiene el padre con sus hijos. El simbolismo de color rojo, de acuerdo con Heller, está fundamentado en 2 experiencias en el humano.
el fuego es rojo y la sangre es roja. De aquí que se enfaticen las emociones relacionadas con el peligro y el miedo. Pero por el contrario, el rojo también puede servir para demostrar amor y pasión. Ahora veamos el uso del color rojo en la película In the Mood for Love. Esta película habla de una relación que es casi imposible entre dos personas, pero sus encuentros y la forma en la que están vestidas y la ambientación en general tienen mucho que ver con el color rojo, representando justamente esta pasión y este amor que se tienen. Ahora veamos ejemplos del color siendo utilizado como un signo. Como ya hemos visto, un signo es un objeto que está en función de otra cosa. De acuerdo con Umberto Eco en su libro Tratado de Semiótica, existe un signo siempre que un grupo humano decida usar una cosa como vehículo de cualquier otra. Se habla entonces de una convención semiótica. Por eso la semiótica, es decir, el estudio de los signos y símbolos y cómo influyen en el contexto social, necesita justamente esta aplicación social para que tenga sentido. Por mencionar un ejemplo famoso, en la película The Godfather se utiliza el color naranja para demostrar justamente este significado, la muerte. Esto se logró al utilizar las naranjas. Por ejemplo, en esta escena, una persona está yendo a comprar en un mercado naranjas, pero es asesinada. Veamos un segundo ejemplo en la película Vértigo. Esta película se trata de un hombre que está obsesionado con una mujer, a tal grado de seguirla por todas partes. Ella viste de color verde, maneja un coche verde y vive en una casa que es primordialmente verde. De esta forma, cerca del clímax de la película, podemos ver un destello de una luz verde entrando por una ventana. Aunque existe una segunda mujer reemplazando a la primera, el hecho es que el color verde está en función de esta primera mujer, el objeto de la obsesión de este personaje. Es decir, el color verde la representa. Ahora abordemos el color como recurso narrativo para desarrollar un tema o incluso una ambientación. Ya hemos visto cómo el color azul puede significar lejanía o frialdad. En el caso de la película El Renacido, el color azul es justamente primordial para demostrar estos sentidos. En la película El Renacido, un hombre debe regresar a casa para enfrentarse con el hombre que mató a su hijo. Debe luchar contra heridas graves que le causó un oso y recorrer kilómetros sobre montañas nevadas. El azul demuestra justamente la lejanía y la frialdad de este ambiente, creando así uno de los temas recurrentes. Por otro lado, en la película El Gran Hotel Budapest, utiliza el color rosa para representar todo lo que tenga que ver justamente con el hotel. Las escenas que ocurren en el hotel o cerca del hotel están teñidas de color rosa. Incluso cuando se está fuera del hotel, el rosa lo representa, ya sea en cajas o algún otro objeto. Y esto es muy importante para este director, Wes Anderson, quien utiliza el color como un elemento muy importante en la temática de ciertas escenografías o en general de la película. En la película Fantastic Mr. Fox, el color naranja representa al personaje principal, pero sobre todo el ambiente en el que se desenvuelve, donde el cielo se ve naranja, así como los paisajes y los interiores. Muy bien, hasta ahora ya hemos visto cómo el color se puede utilizar de forma eficiente, mediante tres factores fundamentales en el desarrollo de un contexto narrativo. Desde un punto de vista psicológico, para enfatizar emociones, desde un punto de vista temático, para crear una ambientación, y desde un punto de vista signo, para darle un significado más profundo. Veamos entonces ahora dos ejemplos de escenas muy específicas donde el color rojo puede servir para enfatizar justamente todos los aspectos que hemos visto. Primero, la película Drive. En esta película, el personaje principal salva de un apuro a su vecina, la cual ocasiona que se enamore de ella. Eventualmente aprende que ella está casada, pero su esposo, el padre de su hijo, se encuentra en prisión. A pesar de esto, comienza una inocente relación hasta que un día, mientras conducen por la calle, a ella le revela que su esposo regresará. Al mismo tiempo, están deteniéndose en un cruce, con la luz roja del semáforo impactando la cara de la mujer. El rojo enfatiza esta sensación de peligro y tensión. Segundo, la película The Gift. Una pareja se muda a una nueva casa. Pronto reciben la visita de una extraña persona que solo se enfoca en llevarles regalos. En una escena importante, la pareja acompaña a este misterioso sujeto a su casa porque los invitó a una cena. Cuando ya se están retirando, el misterioso sujeto les bloquea la entrada. En este momento, el esposo se enoja y sale del coche y está a punto de confrontarlo. El color rojo sirve para enfatizar esta sensación de peligro y tensión que se está generando en este momento. Muy bien, ahora ya hemos visto la importancia y la efectividad del color como recurso narrativo, de cómo el color puede servir en tres instancias importantes, desde un punto de vista temático, desde un punto de vista psicológico y como signo.
Lo importante es llegar a un equilibrio, es decir, un balance entre estos tres factores. Pero también hay que tomar en cuenta que cada escena tiene su propio problema que el color puede resolver y de así construir el contexto narrativo. Si se combina una buena iluminación con una buena ambientación y un uso estratégico de los colores, se puede elevar la experiencia que tiene la audiencia al estar involucrado con esta historia. Ahora te invito a que apliques estas herramientas en tus producciones audiovisuales. Recuerda que en Estudio Centauri nos dedicamos al análisis de las técnicas y herramientas del cine y su funcionamiento en cualquier tipo de producción audiovisual. Por lo tanto, si te gustó este video, no te olvides en suscribirte y estar al tanto de nuestros nuevos videos. Hasta entonces, que tengas un excelente día.